esta mañana que no va a reconocer ni a Edmundo González ni a Nicolás Maduro, que usted lo puede leer, Felipe, como un distanciamiento de Maduro o como un acto de complicidad con el fraude electoral. Es un poquito de las dos, la verdad. En lo mismo está el gobierno colombiano. Se está lavando las manos, mejor dicho. Felipe, es que no reconocer a Edmundo González es una manera de legitimar a Maduro. Así que claro, la situación particularmente confusa. Además que va a ser el 10 de enero Brasil con Venezuela. Si el 10 de enero llegara eventualmente a posicionarse Nicolás Maduro para un nuevo periodo, ¿qué va a hacer Brasil? El problema no es Maduro hoy, porque Maduro hoy sigue siendo presidente. El problema es desde enero, cuando se le acaba el periodo. Que formalmente queda materializado el robo de las elecciones si no cambia la estrategia de la oposición, porque lamentablemente, Néstor, lo que hemos visto en los últimos días es que las manifestaciones son cada vez más, pues menos masivas. Y de aquí a enero, son exacto, marchas. La gente además atemorizada y los meses, y por eso es que indigna tanto una visita como la de Leiva, que termina validando justamente eso, la persecución, la violación de los principios democráticos. Y yo creo que la estrategia del presidente Lula ojalá no sea seguida por Colombia, porque es una equivocación. Eso lo único que hace es validar a Maduro. Sospecho que vamos para allá de no reconocemos ni a Maduro ni a Edmundo González. El que sí está apretando a Maduro esta mañana es el gobierno Biden en la Casa Blanca. Están a 2 meses largas de las elecciones y Venezuela cada vez más es un tema electoral. En Washington, Juan Camilo. No importa lo que haga Nicolás Maduro o el Consejo Nacional Electoral, Néstor, que ha escogido la represión y la violencia, nada va a cambiar el resultado de las elecciones. Y ese resultado para los ojos del mundo y de Estados Unidos es que Edmundo González Urrutia ganó la mayor cantidad de votos. Eso es lo que está diciendo el Departamento de Estado, que señala que Maduro y sus representantes han manipulado los resultados, proclamando victoria de manera falsa a un mes de lo que fue ese resultado conocido en la madrugada del 29 de julio. Dice en un comunicado del Departamento de Estado, marcando un mes de ese resultado de las elecciones, que la negativa constante del CNE a respetar los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes venezolanas, como lo es el intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, de silenciar las voces de los votantes venezolanos al ratificar el anuncio infundado del CNE sobre la victoria de Maduro. Destaca el Departamento de Estado haciendo un recuento no solamente de las irregularidades y de los episodios de represión por parte del régimen de Maduro, sino también de las iniciativas a nivel internacional para rechazar las acciones del régimen, entre esas la resolución en el marco de la Organización de Estados Americanos que fue aprobada de manera unánime, solicitando el 16 de agosto transparencia y una verificación imparcial de los resultados. También el comunicado de Estados Unidos, la Unión Europea y más de 20 gobiernos que firmaron el 16 de agosto en la República Dominicana, haciendo un llamado para la transparencia electoral en Venezuela. También otro comunicado del 23 de agosto de Estados Unidos con otros 10 aliados regionales condenando la determinación del Tribunal Supremo de Justicia. Y también hace un llamado o reitera su llamado de respeto a los derechos humanos en Venezuela y que se inicien las gestiones para una transición pacífica allí en territorio venezolano de cara a lo que será el 10 de enero del 2025, que es la fecha cuando se debe posesionar el nuevo presidente de Venezuela, Néstor. Juan Camilo, gracias. 8 de la mañana, 4 minutos. Venezuela hoy, Felipe, sin luz. Y quiere decir, piense de ahí en adelante qué significa sin luz, sin internet, sin redes sociales, literalmente a oscuras, no sin nevera, sin comunicaciones. Así que hoy pueden estar planeando muchas cosas allí en Venezuela. ¿Será que están haciendo alguna patraña estos sinvergüenzas? Felipe, no sé. Porque es que, Néstor, ¿será un espejo, Néstor? Si eso es así, eso se les devuelve. Porque la gente, el pueblo, cuando vea pues que no tienen ni celular, ni nevera, ni que le prenda el agua, sale a protestar. Ya hay hospitales en algunas zonas de incapacidad. Venezuela que están denunciando que no funcionaron las plantas eléctricas y sin luz están en una emergencia muy grande. Pero lo más grave, Felipe... A mí me da miedo que sea un espejo, Néstor. No, padre. A mí me da miedo que sea un espejo, yo sé, porque padre. yo no creo que haya intención política. Yo simplemente creo que es incapacidad. Creo que se les acaban las circunstancias, las condiciones y terminan allí. Yo no creo que lo estén queriendo hacer, sino simplemente pasa. Padre. Y me da miedo que sea espejo, Vamos a ver, en cambio creo, como
como decía María Corina Machado ayer, que es inminente la violación del domicilio de Edmundo González. ¿Qué tal sin luz? Y creo que todo eso lo que están es organizando la escenografía para esas capturas coincide ilegales. con la tercera citación a la fiscalía que se cumple hoy a Edmundo González, que no va a cumplir. Si no la cumple, lo denunció. Si no lo cumple, ya lo dice la boleta de citación, lo detiene. Va a ser detenido. Lo denunció ayer María Corina. ¿Qué tal detengan hoy, Felipe Sin Luz, a Edmundo González? ¿Qué tal detengan hoy a María Corina Machado? Y Edmundo y los venezolanos sin enterarse. Así que el apagón es mucho más grave. Todo eso puede pasar, Néstor. Todo lo que usted acaba de escribir puede pasar. Es más, me atrevería a decir, va a pasar con la complicidad de algunos países, incluido Colombia. Yo me temo que esa es una posibilidad, pero ya con un régimen, con una dictadura montada y atornillada, Felipe, usted no sabe de qué son capaces. 8-6 minutos a esta hora desde Caracas, en Venezuela. Santiago Martínez. Hola, sí, Néstor, buenos días nuevamente. Pues ya son casi 4 horas, ya sobre las 4 horas de este apagón nacional. En los 24 estados de Venezuela se reportan falla eléctrica desde las 4:50 de la madrugada, 3:50 en Colombia, que inició pues esta suspensión del servicio eléctrico acá en Venezuela, lo que hace pues ya recordar lo que fue el apagón del año 2019, en marzo de 2019. En aquel momento, recordemos, fueron 3 días al menos acá en Caracas sin servicio eléctrico y hasta 7 días, una semana entera en otros estados del país. Sin embargo, a esta hora la información es que son 4 horas sin servicio eléctrico y desde el gobierno de Nicolás Maduro aún sin informarse la razón o la causa de esta nueva falla eléctrica más larga de lo común o lo habitual que ha venido sucediendo acá en Venezuela desde hace varios meses, hace varios años. De hecho, esta semana habíamos reportado algunos bajones eléctricos y algunas fallas puntuales de 30, 40 minutos. Sin embargo, pues esta ya va sobre las 4 horas y la única información oficial la daba el ministro de Comunicación, Freddy Yáñez, más temprano. Lo reportábamos temprano. Vamos a recordar lo que él hablaba y lo que él decía, insistiendo que se trataba de un sabotaje eléctrico. Se produjo en Venezuela un sabotaje eléctrico, un sabotaje contra el Sistema Nacional Eléctrico que ha afectado a casi todo el territorio nacional. Los 24 estados están reportando de manera total o parcial la pérdida del suministro eléctrico. Y a las 4:45 de la madrugada estaban todos los equipos de Corpoelec y toda la vicepresidencia de servicios públicos activada, así como todo el gobierno nacional, para superar esta nueva agresión. Resaltar que a esta hora, pues en la ciudad de Caracas es bastante complicado la movilización. Acá hay metro y el metro pues obviamente opera con electricidad y no está funcionando, solamente transporte superficial. Sin embargo, pues no vemos mucha afluencia de personas, imaginamos obviamente por el tema pues del apagón nacional. Hay realmente pocas personas moviéndose a sus sitios de trabajo, solamente vemos algunas plantas eléctricas encendidas en lo que es farmacia y hospitales y centros de salud privados, pero el resto de la ciudad pues prácticamente paralizada a esta hora, sin servicio eléctrico, la mayoría de los comercios aún cerrados, y esperando pues que en cualquier momento se restablezca la electricidad. El ministro hablaba de que desde las 5:50 de la mañana, en 4:50 de la mañana, hora Venezuela, 3:50 en Colombia, estaban tratando de restablecer el servicio. Sin embargo, a esta hora, te repito, ya van más de 4 horas y es un apagón nacional, tanto acá en Caracas como en los 24 estados de Venezuela. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comunicado de la CREC porque bajarían las tarifas de la energía eléctrica. 2 temas de economía de bolsillo hoy por hoy, que es la mayor preocupación de los colombianos según la última encuesta de Gallup, muy por encima del orden público, la corrupción o el funcionamiento del gobierno y del Estado, pues impactan enormemente la vida diaria de millones de colombianos. Caso puntual del costo de la energía, que azota con fiereza desde hace meses a millones de hogares de colombianos, especialmente para las familias de la costa atlántica
Cauca y del norte del país, con un costo de la luz que subió 4.3% en la primera mitad del año por cuenta del fenómeno del Niño y de los duros periodos de sequía que secaron los embalses para la generación de energía hidroeléctrica y que obligó a tenerle que echar mano a las centrales térmicas, cuya operación es mucho más costosa porque funcionan con gas o con carbón, pero que fueron gran respaldo, pues respondieron por más del 50% de la generación eléctrica durante la peor fase del fenómeno del Niño, cuando normalmente responden por el 30% de los despachos de energía. La situación más delicada se presenta en los departamentos del oriente del país, Arauca, norte de Santander, Santander y Cesar, pero también en Antioquia, Cauca y Nariño. El ELN intenta presionar y someter con actos violentos al gobierno para que acepte sus condiciones, con el fin de reanudar el cese del fuego bilateral que estuvo vigente durante varios meses. Esas condiciones pasan por el hecho de que el gobierno saque a esa guerrilla de la lista de GAO, que son grupos armados organizados que son objetivo legítimo de las fuerzas militares. El principal objetivo terrorista del ELN en las últimas horas ha sido el oleoducto Caño Limón Coveñas, que ha sido atacado en varias ocasiones en las últimas horas en la vereda Granada en Saravena, Arauca y en el Carmen en norte de Santander. Según reporta Cenit, la empresa transportadora de crudo de Ecopetrol, durante este año se han cometido 6 ataques contra el oleoducto, situación que incluso pone en riesgo el abastecimiento de gas en todo el nororiente del país, según un comunicado oficial de la estatal petrolera. Desde las 4:40 de la madrugada, hora venezolana, 3:40 en Colombia, inició o comenzó este apagón eléctrico en toda Venezuela. En principio se pensaba que había sido solamente acá en Caracas, que amaneció totalmente a oscuras, pero luego poco a poco reportes vía redes sociales y pues grupos de WhatsApp pues confirmaron que en los 24 estados de Venezuela, de norte a sur y de este a oeste, pues hay fallas eléctricas total o parcial. Y es una falla eléctrica que aún no tiene una causa específica. El gobierno de Nicolás Maduro no ha dado una razón de por qué este apagón que comenzó, te repito, a las 4:40 de la madrugada acá en Venezuela. Solamente hasta ahora el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ha confirmado la información y diciendo pues que la vicepresidencia eléctrica, todo el protocolo eléctrico y todo lo que es el gobierno a nivel de Corpoelec se encuentra trabajando para solucionar esta falla. Escuchemos. Se produjo en Venezuela un sabotaje eléctrico, un sabotaje contra el Sistema Nacional Eléctrico que ha afectado a casi todo el territorio nacional. Los 24 estados están reportando de manera total o parcial la pérdida del suministro eléctrico. El CRIC, el Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca, es sin duda la asociación de autoridades indígenas más poderosa del país. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Se corrió un poquito la concentración de los transportadores de carga, de los camioneros que estaban citados en diferentes puntos en Bogotá y en las principales ciudades, pero están llegando en este momento. Hay más de 60 tractomulas ya ubicadas en la zona de Fontibón, que es el corredor occidental, la salida hacia Madrid y Mosquera en Bogotá, en donde están llegando muchos de los transportadores convocados. A esta hora, Cristian Correa. Néstor, buenos días nuevamente. Si usted lo ha dicho, en este punto, a la salida de Bogotá, exactamente en el occidente de la ciudad, han venido llegando más, Néstor. Ya la actualización suma cerca de 80 tractomulas que están apostadas a un lado de la vía. Lo que han dicho acá los transportadores es que han movido la hora del inicio de la movilización, según con el propósito de no afectar la movilidad, especialmente de quienes se dirigían a sus trabajos y a sus colegios, a las universidades. Pero en este momento estoy con uno de los tantos transportadores de Colombia, una de esas personas que todos los días recorre las carreteras del país. Él es Henry Orozco. Henry, bienvenido a Blue Radio y cuéntenos qué es lo que ustedes le están diciendo hoy al gobierno nacional. Muy buenos días para todos los oyentes. Nosotros hoy estamos haciendo una manifestación pacífica, sin bloqueos de nada, pidiéndole al gobierno que por favor se sienten al diálogo respecto al alza de ACPM, que ellos quieren hacer un alza de 6.000 pesos al galón de ACPM. Eso realmente afectaría todos los colombianos. Eso no solamente para los transportadores, esto es una cadena que donde la CPM lo lleguen a subir, realmente va a afectar a todos los colombianos, a la persona de pie, al transportador. Todos los alimentos se mueven
Pues Néstor, estos son los argumentos que la mayoría de los transportadores, por no decir que la totalidad, están diciendo que los han sacado hoy a las vías del país a sentar su voz de protesta frente al gobierno nacional ante una inminente alza del precio del combustible, especialmente del diésel, de ese combustible que mueve las vías del país. Sí. Gracias, Cristian. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. ¿De quién dependen los fletes, Aurelio? Porque los transportadores se quejan, nos van a subir el precio del diésel de la CPM y vamos a quedar con los mismos fletes. Esos fletes los maneja el Ministerio de Transporte, ¿verdad? Así es, sí, claro. Y entonces, ¿por qué? Es una decisión que va tomando el Ministerio de Transporte. Si van a subir diésel, ¿por qué no suben fletes también, de una vez? Néstor, es que esto se trata de una nueva reforma tributaria. Esa es la verdad de lo que está pasando acá. Mire, Colombia hoy se gasta 21 billones de pesos anuales en diésel, en ACPM. Con la adición de 6.000 pesos por galón, el país estaría gastando 34 billones de pesos. Y esos 34 billones al gobierno nacional, vía traslados de Ecopetrol y vía impuestos que tiene la fórmula, le quedarían 25 billones de pesos. Es decir, que aquí lo que se trata es que transportadores, consumidores, pequeñas y medianas empresas, que al final son las que van a recibir el costo de esta adición al galón de gasolina, le trasladen al gobierno otra reforma tributaria. Aurelio, pero ¿hace cuánto no le suben a los señores de los camiones el precio? 56 meses, Néstor. Sí, pero es que esa es una cuenta, Aurelio, esa es una cuenta ficticia. Esa es una cuenta ficticia. Las cosas, por inflación suben los arriendos, sube todo lo que esa usted famosa está comprando cuenta es más caro que hace 4 años y medio, Aurelio. Perdón, Víctor. Entonces mantener congelado ese precio por debajo genera un gran costo fiscal, eso hay que reconocerlo. Por supuesto, sin desconocer que eso va a tener unos impactos para todos, eso no hay que desconocerlo tampoco, pero el costo fiscal, el costo sobre las finanzas públicas es enorme y usted lo está señalando. Pero eso es un costo fiscal ficticio. Ese famoso cuento del FEPEC, del Fondo de Estabilización de Precios, es una cuenta entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no ha sacado plata para darle a los camioneros, ni a los usuarios, ni a las empresas. Esa es una cuenta entre el Ecopetrol y el gobierno que hoy lo ajusta con el aplauso del Fondo Monetario para sacarle a la economía colombiana 34 billones de pesos. Eso sí ha presionado las finanzas de Ecopetrol. Sirvió para estabilizar en su momento el precio de la gasolina para que no fluctuara de una forma tan notoria. Denme un segundo porque es muy grande. Están cancelando la convocatoria de los camioneros en Barranquilla. Vanessa. Néstor, lo que nos ha contado Gustavo Betancourt, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, es que para la capital del Atlántico fue cancelado el encuentro que se iba a adelantar hoy desde las 6:30 de la mañana en la vía 40. En estos momentos no hay ningún tipo de vehículos de ese tipo en el sector de la convocatoria inicial e incluso hay completa normalidad en el flujo vehicular. Lo que sí nos señaló es que sería la ciudad de Santa Marta la que en el Caribe tendría convocatorias en el transcurso de esta mañana. Sin embargo, allí tampoco ha iniciado la reunión de camioneros, Néstor. Marchas de camioneros entonces, no en Barranquilla, pero sí en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, 19 ciudades en total. Henry Cárdenas es uno de los transportadores de carga que convoca, es el presidente de la Federación de Transportadores de Carga. Señor Cárdenas, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo. Gracias. Señor Cárdenas, ¿qué reporte tiene usted de la movilización de camioneros esta mañana? En este momento en Bogotá, como le estaba diciendo Cristian, ya ahorita a esta hora ya se han sumado más de 100 carros. Realmente pues nosotros lo que estamos haciendo es una concientización no solo de los transportadores sino de los colombianos como tal. Al subir el diésel, los 6.000 pesos que quiere subir el ministro Bonilla afectaría el bolsillo no solo de los transportadores sino de todos los colombianos. Nosotros por haber mantenido este precio del diésel como lo llevamos hoy, es que ha sido de una manera u otra un muro de contención contra la inflación, y eso lo tienen que entender la gente, eso es lo que tienen que entender todos ustedes. Pero antes de hablarle de los precios, cuéntenme de la situación. Lo que ustedes están planeando para hoy, señor Cárdenas, es que sacan los vehículos, van sin el tráiler, ¿no? Sin el cabezote. Sí, esa es la idea, salir con el solo cabezote, una sola. El cabezote es el vehículo, el tráiler es lo que va atrás. Correcto. Entonces van a sacar esos carros y arrancan una movilización por las principales vías, ¿cierto? La idea cuál es, salir del Playón, coger la avenida Boyacá y subir por La Esperanza, que es por donde queda el Ministerio de Transporte.
pasamos por frente del Ministerio de Transporte, salir a la 26 hasta la 7ª y ya hacer el retorno, devolvernos por los mismos lados. Es simplemente como concientizando a todas las personas de que nosotros los transportadores estamos haciendo un trabajo en poder sostener este precio del diésel por beneficio de todos, absolutamente de todos. No hay ningún subsidio que nos están dando, porque el subsidio es cuando el diésel cuesta más de lo que nos lo venden. En este momento el diésel, el costo de producción del diésel es mucho menor al precio del surtidor. Aparte de eso, tenemos 3.000 pesos de impuesto sobre el precio que está en este momento en el diésel. Sí. Señor Cárdenas, ¿cuántos camiones? Dice usted en este momento 100, suponiendo que van a llegar algunos más, 100 camiones por las principales vías de Bogotá, pues eso va a ser hoy básicamente pues caos, ¿no es verdad? ¿Ustedes van a qué velocidad? No, pues nosotros vamos a una velocidad de 20 kilómetros por hora, o sea, pero igual vamos con un acompañamiento con la policía, ellos nos van dando el paso también a toda la gente para no crear caos. O sea, nosotros no queremos crear ningún tipo de caos, simplemente es concientizar a la gente. No, ustedes no quieren, pero 100 camiones o 100 y pico de camiones por las calles de Bogotá en fila, esto se vuelve, pues la verdad, va a ser el infierno. Ahora hablemos de los precios. Me dice aquí Víctor Grosso, señor Cárdenas, que a ustedes hace 56 meses no les suben el precio del combustible. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Miren, nosotros sí hemos tenido alzas durante esos 56 meses que dice Víctor, porque nosotros tenemos que, o sea, el porcentaje de intermediación de las mayoristas y de los minoristas sí sube. El porcentaje del biocombustible sube. Pero sí hemos tenido incrementos, o sea, por lo menos de unos 900 pesos de 56 meses de para acá. Pero, señor Cárdenas, ¿no ha sido el incremento asociado con lo que dice el gobierno, es el subsidio que está pagando con el presupuesto de la nación para mantener esa tarifa por debajo de los 10.000 pesos? Usted habla de otros digamos, componentes que están asociados a la tarifa, pero lo que tiene que ver con ese subsidio es lo que nos dicen desde Hacienda, no ha subido. Y mi pregunta es, dicen también desde Hacienda que ni siquiera la inflación, que si se hubiese actualizado el precio del diésel por inflación, por lo menos debería estar 3.000 pesos por encima de lo que hoy se está pagando. ¿Ni siquiera eso estarían ustedes dispuestos a aceptar, una actualización por inflación, señor Cárdenas? Es que nosotros planteamos una fórmula Colombia, en donde los técnicos que contrató la Cámara Intergremial de Transporte, donde pertenece Fedetrascarga, le dio la fórmula al ministro Bonilla. El ministro Bonilla no quiso estudiar la fórmula, hizo caso omiso, y sus técnicos también hicieron caso omiso. Nosotros no nos estamos basando en que esto tiene que estar congelado durante toda la vida, no, sino que las alzas tienen que ser conscientes a una activación económica. La situación económica de nuestro país no es la mejor, y eso lo tienen que entender todos. Si el per cápita de una persona en Colombia está por $6.000 y el per cápita de una persona en Estados Unidos está por $80.000, ¿cómo nos vamos a comparar de pagar el mismo precio de combustible internacional si nosotros aquí ganamos es en pesos? Y por el contrario, nuestra moneda cada día es más devaluada. A eso es lo que vamos nosotros como transportadores. Nosotros estamos tratando de ver más allá de los costos que podamos tener nosotros en el sector. Pero esos costos, de todas maneras, dice el ministro de Hacienda, el propio ministerio, que no tienen ningún impacto en la inflación. Es más, que el aumento de 2.000 pesos previsto para este año solo agregaría un 0.3% a la carestía. Y ese sigue siendo un argumento de ustedes. ¿Ustedes acaso tienen cálculos de que puede impactarlo en una cifra superior? Por cada 1.000 pesos que nosotros recibamos de aumento en el diésel, nosotros tenemos que subir mínimo el 4% de la tarifa. Y asimismo el generador de carga tiene que incrementar sus costos para cuando venden al servicio final, o sea, al consumidor final, pues van a empezar a encontrar las cosas más caras. Es obvio. Nosotros tenemos calculado que por los 6.000 pesos que va a subir el ACPM, o por los 6.000 pesos que quiere subir el gobierno de la ACPM, una vivienda de interés social más o menos sube el 2% en el costo. O sea que sí sube, no es el 0.03.
Pero señor Cárdenas, a ver, déjeme hacerle estas cuentas, si los oyentes entienden y usted me entiende. El precio de la gasolina en el año 2021, todavía estábamos en pandemia, eran 9.000 pesos el galón. 2021, repito, gasolina, 9.000 pesos. Hoy la gasolina está por encima de 16.000 pesos. 2021, precio del diésel, 8.500 pesos. Hoy el precio del diésel está en 9.500. Es decir, a ustedes les ha subido muchísimo menos de la inflación. ¿Por qué? Digamos, ustedes sienten que tienen derecho a una tarifa diferente frente a la gasolina. ¿Por qué razón? No, es que vuelvo y les digo, si yo tengo un precio igual que el de la gasolina, mi costo del transporte tiene que ser mucho mayor. Y al yo cobrarle más al generador de carga, el generador de carga tiene que subir también los precios de producción. Y cuando vaya a vender ese generador de carga, el consumo final, o sea, el producto final, pues le va a costar más a los colombianos. A eso es lo que nos referimos. Listo, que suba 10.000 pesos, que suba 20.000 pesos de la CPM. A ver a cómo se pone, por ejemplo, el servicio de pasajeros, los que tienen que coger bus, o a cómo se pone el servicio de transporte especial cuando tienen que transportar los niños, a cómo se va a poner la pensión, ¿sí? Y todo eso empieza a subir y a escalar. Por eso, y entonces, más allá. Y entonces su lucha es por la inflación. Ustedes están defendiendo, la verdad, señor Cárdenas, su negocio, y están legítimamente en el derecho de defender su negocio. Nosotros estamos defendiendo el derecho de todos los colombianos, pero no queremos que el primero que va a sentir el precio del diésel, como lo quieren poner, es el transportador. Mientras que nosotros trasladamos ese costo, nos va a costar mucho, ¿sí? Pero cuando ya ese costo esté trasladado... ¿Y por qué no se arregla de una manera diferente? Si suben el precio del diésel, del combustible que ustedes usan, después, al día siguiente, suben el precio de los fletes. Ojalá funcionara así. ¿Por qué no funciona así? Lo que pasa es que en este momento hay muy poca carga y muchos carros, ¿sí? Hay momentos en la economía donde hay mucha carga y pocos carros, pero esta vez está funcionando lo contrario. Hay muchos más carros que carga. Eso significa que de una manera u otra, así exista un CICETAG, así se trate de cumplir el CICETAG, la oferta y demanda gana. Y entonces el generador de carga dice, venga, ¿cuántos quieren trabajar conmigo? Hay muchos. Usted trabaja a este precio. Y las empresas de transporte a la final nos toca agachar la cabeza y seguir trabajando al precio que nos diga el generador de carga. Y cuando pasa eso, pues ahí es donde nosotros como transportadores estamos afectados. Si nosotros tuviéramos una política clara, y nosotros se lo dijimos al ministro, si nosotros hiciéramos una ley... El tema de fondo entonces no es el precio de combustibles, el tema es que hay muchos camiones, que se volvió el negocio de moda tener camión porque era buen negocio y dejó de serlo seguramente. Es que no es el negocio de moda, es según cómo se comporte la economía. Si la economía va bien, los transportadores van bien, pero si la economía va mal, los transportadores van más mal. Por lo que les digo, en este momento sobran los camiones, y como sobran los camiones es porque falta la carga. El desincentivamiento que hay en el gobierno nacional, de la industria, del empresario que siga generando empleo en nuestro país, o sea, está cerrada las puertas. Cuando una reforma laboral, cuando tenemos una reforma tributaria, cuando tenemos ese poco de cargas que los empresarios estamos sosteniendo y que cada día vemos menos rentable nuestro negocio, pues lo que nosotros tratamos, o mejor dicho, lo que el gran industrial, lo que hace el gran empresario, es dejar de invertir en el país. Y eso es lo que no queremos. Cuando sube la CPM, se va a poner más apretado todo. Y entonces esos grandes empresarios dicen, sí, definitivamente toca sacar el dinero y no reinvertirlo en nuestro país. Eso es lo que no queremos nosotros los transportadores. Señor Cárdenas, lo último que había dicho el ministro de Hacienda es que arrancando septiembre iban a empezar con los ajustes, 2.000 pesos inicialmente. En estas últimas horas y pues con esta protesta que ustedes están haciendo, ¿han podido hablar con ellos? ¿Les han manifestado exactamente en qué día va ese primer golpe para ustedes? No, simplemente él cortó las relaciones con nosotros desde el día que hizo un compromiso, que lo rompió, porque él dijo... Yo voy a hablar primero con el presidente, a ver qué hacemos, los llamo, los siento a ustedes, a ver a qué acuerdo llegamos. Pero
el día martes o el día lunes de la semana pasada, él empezó a anunciar de que subía el combustible, haya o no haya acuerdo, no hubo acuerdo, entonces vamos para el alza del combustible. Entonces desde ese momento no hemos vuelto a tener comunicación con el ministro Bonilla. Aspiramos a que hoy sí la tengamos, digamos que con el sentir de los transportadores, y es que esto, les digo, esto no es solo de los transportadores, esto es de todos. Imagínense ustedes que transporten, que mandan a sus hijos al colegio cuando pagan hoy en día 500,000 pesos de ruta. La ruta se va a poner a 800,000 pesos. ¿Y a cuento de qué? ¿Cuánto subió el sueldo de ustedes porque haya subido el diésel? Ese es el lío. Sí, transporte de carga, transporte de pasajeros que todavía se mueven mucho con el diésel, con el ACPM en Colombia. Señor Cárdenas, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Esta manifestación de hoy de los camioneros, Víctor, ¿logra disuadir la intención del ministro de Hacienda de subir 2.000 pesos? Tocaría mirar los resultados al final y qué conversaciones puedan tener, pero de momento uno ve al ministro todavía con la intención de hacer por lo menos ese primer ajuste de los 2.000 pesos, porque es que el tema, la presión sobre las finanzas públicas, sobre el déficit fiscal es muy grande. Por ejemplo, ayer decía Anif que lo más responsable que podría hacer el gobierno nacional es hacer esos ajustes en el diésel. Por supuesto, también con otros llamados al gobierno para que controle el gasto. El gasto público de la nación también es muy elevado. Balanza, en fin, entonces hay balanza, muchas Víctor, observaciones, pero pesa. En un lado de la pesa, el gobierno intentando ahorrarse mucho dinero. Esos son 12 billones mal contados. Y en el otro lado, el golpe a la gobernabilidad que le intentan dar los camioneros a partir de hoy. Los transportadores dicen con razón que el aumento del diésel nos va a afectar a todos, pero es que nos afecta a todos ahora. Es imposible desaparecer esa afectación. Lo que pasa es que ahora se está haciendo de una manera absurda, a través del presupuesto, con subsidio, es decir, pagándolo todos, sobre todo los más débiles, porque el presupuesto debe atender más a los más débiles. Mientras que si es en el precio, el capitalismo, la mano invisible, tiene una manera de repartir esos costos por toda la economía y que alguna gente se defienda. La gente puede dejar de comprar lo que sube de precios. ¿Que eso termina afectando a los transportadores? Sí, pero es que los transportadores no pueden tener unos subsidios que los blinden de la realidad económica en contra de todos los ciudadanos pagándoles. Lo que tenemos actual es el peor de los mundos. Es que no ha habido subsidios a los transportadores. Es decir, ¿cuánta plata le ha dado el gobierno a un transportador? Muéstreme el primer transportador que ha recibido un cheque del subsidiar el combustible lo está subsidiando. No, ningún subsidio. Ningún subsidio le da. Porque lo dijo el doctor Cárdenas ahora muy claramente, Álvaro. Dijo, lo que me suban a mí, el generador de carga se lo pasa al usuario y al consumidor. Y se lo pasa a la economía. Es que aquí lo que hay se está sumando, Néstor, entre la reforma tributaria, el alza del combustible, gasolina y ACPM y la eventual nueva reforma tributaria. En 4 años a la economía colombiana le van a sacar 118 billones de pesos. ¿De dónde los va a sacar la economía? O los colombianos que presentaron reforma tributaria en estos días están muy contentos de lo que ha subido. Ahora, Aurelio, declaración de renta. Uno de los argumentos para justificar el incremento del diésel es que es un combustible subsidiado. Pero también es cierto que el costo de producción de ese subsidio, de ese combustible, es más bajito que el precio que se paga. Pero Néstor, es que el subsidio no es a los costos de producción, sino al costo final. Si el ACPM se puede vender por 10 y se le vende a los transportadores por 7, pues eso es un subsidio. ¿Quién lo está pagando? Los colombianos. Pero entonces, ¿cuál es la gracia? Eso es justo y económicamente técnico, ¿no? Combustibles en Colombia, Álvaro, si no es tener una tarifa diferente a la Le voy a dar este dato, Néstor. No, para eso que es lo que hace subsidios. Venezuela. Para que vea los subsidios. Para que usted vea los subsidios. Entrega a precios cercanos al de producción. Eso es subsidiar. No es subsidiar. Es vender más barato que se vende a nivel internacional, que es diferente. Subsidio sería... dejar de ganar es entregarle la plata a unos. No es un subsidio. Usted tiene razón. Claro que es dejar de ganar, pero eso no es subsidio. Claro que sí. Si el precio es 10 y usted en vez de recibir 10 para entregarle al presupuesto, recibe 7, 3 se están quedando en un lado. ¿Quién lo está haciendo? Pues la nación, por decisión política, está decidiendo subsidiar a un sector, sacrificando esos 3. Álvaro, mire, le doy este dato de subsidio a la población.
Hoy, para las personas, el 50% más pobre de Colombia, con respecto a su ingreso diario, que son cerca de 46.800 pesos, un galón de ACPM equivale al 19% de su ingreso. Cuando suba los 6.000 pesos, va a ser igual a la tercera parte de su ingreso. Sí, es que esto realmente va contra la gente, va contra el usuario, va contra la gente más pobre. Aurelio, lo reconoce el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dice claro que esto le va a pegar a la Corte, a la inflación, le va a pegar, claro, nos va a pegar a todos. Especialmente a los que tienen el carrito pequeño, por lo menos el carrito pequeño para el transporte de acarreos con diésel. Por supuesto que esto le pega, Néstor, pero la realidad es que ustedes digamos, la discusión sobre si es un subsidio o dejar de ganar, que al final es lo mismo, no importa. El punto es que hoy el precio del diésel, a diferencia del de la gasolina, sigue subsidiado. Y eso está abriendo un hueco de 12 billones de pesos, que si no lo pagamos vía pagar un poquito más los que tenemos carro de diésel, yo tengo un carro de diésel, si no lo pagamos... lo pagamos vía impuestos. Es que es así de sencillo. Esos 12 billones son el hueco que tiene que tapar el gobierno con la reforma tributaria, que quién sabe cuál será su suerte en el Congreso. Pero entre más hueco tenga, pues más altos van a ser los impuestos. Entonces, al final lo vamos a pagar todos los colombianos, y lo correcto es que los paguen quienes lo usan, que son los transportadores o los que utilizan diésel. Y me queda algo de la entrevista del señor Cárdenas, Néstor, que es algo bien importante. Él nos cuenta y nos revela que el problema que tienen hoy es que hay sobreoferta de camiones. Entonces, lo que han afirmado constantemente, y es que esto va a redundar en un alza en los precios del transporte, no es cierto, porque si hay sobreoferta, lo que justamente les preocupa a ellos es que al final no va a pasar lo que ellos dicen, y es que le van a trasladar todo el costo del incremento del diésel a la cebolla, a los tomates, sino que al final lo terminan asumiendo ellos. Por supuesto, eso les representa menores ganancias, y por eso es que están movilizándose. Pero el efecto inflacionario, que es con el que amenazan todo el tiempo, no va a llegar, según lo que él mismo nos explicó acá. Bueno, el paro está, o la movilización, o la concentración de camiones, como ustedes prefieran llamarlo, está comenzando y seguramente va a causar inmensos problemas de movilidad. Ahora les acaban de dar, Néstor, una súper zanahoria y un súper subsidio, porque el propio ministro de Hacienda, quien hace unos días les anunció que aplaza para el año entrante, posterga para el año entrante el ajuste previsto en los peajes, equivalente al 4.64%, y que era la mitad de la inflación del año pasado, que tenía que haberse hecho ya. Ahí ya por ese lado también terminan ganando. Es que se las quieran ganar todas también es muy difícil, porque quieren que les sigan subsidiando el precio del diésel cuando les acaban de subsidiar nuevamente el precio del peaje. Además, si esto es solo con diésel, imagínense si le mete también el componente de peaje, sería absolutamente. Pero además que hay unos negocios que por la capacidad de presión, por la capacidad de presión que tienen, pues viven de los subsidios y viven ordeñando al erario público. Los transportadores son un ejemplo, porque yo me pregunto, un señor que tiene una panadería o una droguería o cualquier negocito por ahí en cualquier parte, o así sea grande o negocito como sea, ¿a quién va y le pide que le subsidien el negocio? Si le sube la harina al del pan, ¿a dónde va uno a reclamar que por favor le den el 30% del valor? Porque la harina aumentó y está proveyendo, pongo el ejemplo de la panadería porque está proveyendo pues un bien esencial para los colombianos. Todos necesitamos ir a las panaderías a comprar la leche, los huevos, el pan. No sé, solo que esos señores no tienen cómo. Con la gasolina, Héctor, pero bueno, se la valgo. Es una cosa esencial, es una cosa de provisión de bienes esenciales. ¿Y a quién le trasladan ese subsidio? Pues a ese costo, pues a nadie. Y ellos suben los huevos, la leche, el pan, la gaseosa, en función con la teoría de que esto es un subsidio. No, pues claro, Néstor, no es subsidio, porque es que aquí hay una cosa muy sencilla, no es un Héctor. Subsidio. Si en el ejemplo que yo estoy poniendo la harina vale 10, la harina vale 15 y me la venden a 10, no es un subsidio. Dejémonos de sofismas, pues claro que es un subsidio. Claro que es un subsidio. Es exactamente al revés. Lo que pasa con la gasolina. Si yo tengo una panadería, ¿a quién voy y le pido que me vendan la harina a 10 a pesar de que vale 15? Esa es la pregunta. Es que la harina no vale 10. Aquí están vendiendo el diésel a 9.500, costo de Claro producción. Que es más barato de lo que vale. Claro, entonces no hay subsidio. Claro, y si es más barato de lo que vale, no hay subsidio. Claro que sí es subsidio.
No. Están vendiendo la gasolina a un precio menor del que la pudieran vender. Bueno. Eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna discusión. Eso francamente no nos metamos en semejante discusión tan sofística. La papa en Colombia está más barata. No nos metamos en semejante discusión tan sofística y mucho menos después de que los he oído rasgarse las vestiduras por decir que están acabando con Ecopetrol. Ahora le van a pedir a Ecopetrol que venda los combustibles más baratos del precio internacional. Después de que todos los días aquí dice que están acabando con Ecopetrol, pero un poquito de coherencia en los argumentos, por favor. Sí, un poco. Claro, es que hoy. Coherencia. Héctor, Néstor, cuando entienda lo que significa la diferencia entre subsidio y vender más barato que en Estados Unidos. Esa es la diferencia. Pero bueno, por ahí pasa toda la discusión. El ejemplo que pone Héctor Riveros es perfecto, pero al revés. Es que los colombianos somos los que estamos subsidiando a Ecopetrol, porque a Ecopetrol le vale mucho menos un galón de ACPM que a lo que nos están vendiendo. Yo le repito, Héctor, hoy Ecopetrol, con ganancia incluida, le repito, con ganancia incluida, le vale $48 y se lo estamos pagando a 65. ¿Quién está subsidiando a quién? ¿Quién está dando un sobreprecio a la ganancia y al costo de producción? Los colombianos a Ecopetrol. Esta es una reforma fiscal para eso. No pasa en la gasolina ni en el diésel lo que usted dice que pasa en la harina. Aquí pasa exactamente lo contrario. Y usted puede consultar los costos de pero Aurelio, si usted tiene... No pensé que esta discusión llegara a este nivel, porque es que más sofismo imposible. Más sofismo imposible. Imposible más sofisma imposible. Bueno, si les parece... es un sofisma ya pues realmente pasado de calidad, para decir la verdad, porque uno puede dar unas discusiones, pero las tiene que dar con alguna seriedad. Me da pena con ustedes. Cuando uno no tiene respuestas, dice que es un sofisma lo que le están diciendo, ¿no? No. Yo sí las tengo y todo. Aquí además no solo yo, sino los compañeros han tratado de explicar cómo evidentemente eso es un subsidio, o llámelo como quiera. Dígale cuánto le cuesta a Ecopetrol un galón de ACPM. Pero estamos de acuerdo. Quítele el nombre para poder seguir la discusión y no quedarnos en semejante absurdo. De acuerdo, hay que ponerle otro nombre. No nos quedemos en semejante absurdo de discusión. A un señor que tiene un camión, cada vez que va a la estación de servicio a echar diésel, a echar diésel, todos los colombianos le regalamos 6.000 pesos por cada galón, o yo no sé cómo se medirá el diésel, por cada galón. Los colombianos, cada vez que ese señor va a la estación de servicio, le regalamos 6.000 pesos. Eso que quede clarísimo. Ahora, si queremos regalárselos, está bien, para que no nos amenacen con que es que a los niños entonces les va a costar el doble de llegar al colegio y lo que fuera. Yo insisto, si yo tengo una panadería y me toca comprar harina, ¿cómo hago para que el Estado me regale el 35% del valor del precio del bulto de la harina? ¿A dónde voy a pedir? ¿A dónde voy a reclamar eso? ¿Por qué unos negocios viven literalmente de ordeñar al Estado como ocurre con los transportadores? Bueno, Héctor, dejo esa pregunta. En todo caso, si quieren, cámbienlo por costo de oportunidad. Bueno, no lo llamen subsidio, pero es un costo de oportunidad. Okay. Plata que le entra a la nación, plata que no alivia la caja de los impuestos, plata que terminamos pagando nosotros todos vía impuestos. Pero dicho que no es subsidio y que es costo de oportunidad y que es cierto más barato, ahora pregúntese, ¿y por qué no habría de ser más barato si es que estamos llenos de harina de trigo y entonces no podemos comparar el precio de la harina de trigo para el panadero? Esa harina de trigo usted porque desfinancia la nación internacionalmente y eso desfinancia a la nación. Entonces, ¿por qué si tiene la oportunidad de Ecopetrol de vender algo en 1.000, lo va a vender en 700 pesos? Néstor, yo sí no puedo dejar que quede claro, perdóneme, Víctor, yo sí no puedo dejar que quede claro a quién hoy, perdón, Aurelio, cálmese primero, cálmese, tómese una aspirinita, ese corazón se le va a estallar, Aurelio. Pero es que Héctor acaba de decir que le quede claro a los colombianos que le regalamos 6.000 pesos, que le quede claro a los colombianos que le regalamos 6.000 pesos por ganar a los camioneros. Eso es una falacia absoluta la que dice Héctor. Es una verdadera mentira lo que dice Héctor. Me da pena con usted, Héctor. Pero ¿cuál es el costo de producción de un galón de ACPM en Ecopetrol? Bueno, Aurelio, muy inferior a lo que nos cobran. Aurelio, eso no lo discute absolutamente nadie. Fíjese que ya estamos de acuerdo. Dicho que no es subsidio,
hay que ver si se justifica el costo de oportunidad. Y este es el debate que tendrá el gobierno con los camioneros, porque esto no queda hoy. Ese tema es el que van a analizar ahora, porque no se ha producido, Víctor, el incremento en las tarifas de combustibles. Pero Néstor, la otra cosa es el panorama político. O sea, es imposible pensar que hay algún mecanismo de persuasión para el gobierno para no subir el diésel. No, lo van a subir, no solamente porque está decidido, sino porque es la única fuente que depende directamente del ministro de Hacienda. Lo otro tendría que ir al Congreso. Y está bien, en términos de política macroeconómica está perfecto por estabilidad fiscal. Por estabilidad fiscal, y eso no lo sabía el entonces candidato Petro cuando fue a donde los camioneros a decirles que no les iba a subir. Que eso, por todo eso es conveniente, por todo eso es conveniente que pase. Felipe. Por todo eso es conveniente que pase. Pero mire, Néstor, déjeme aclarar. Pero mire, Néstor, déjeme aclarar a propósito de lo que dice Aurelio, porque me parece que yo sé que él lo sabe y no sé por qué dice una cosa distinta a lo que efectivamente ocurre, porque él efectivamente sabe que sí, que cada vez que alguien compra un galón de diésel, los colombianos giramos 6.000 pesos, porque así él pretenda decir que es que Ecopetrol le produce a menos valor. Lo que ocurre hoy por hoy es que el Estado colombiano le gira un cheque de Ecopetrol, un cheque a Ecopetrol por 6.000 pesos por cada galón que se vende de diésel en el país. ¿De dónde sale la cifra? Ocurre el giro. ¿De dónde sale la cifra de que el subsidio es de 6.000 pesos? Pues porque lo ha dicho el ministro de Hacienda y es de lo que estamos hablando. La diferencia entre el precio, entre el precio internacional y lo que ocurre hoy es de 6.000 pesos. Entonces eso sí, nos toca devolver toda la conversación porque hemos venido hablando de que efectivamente el diésel hay que subir los 6.000 pesos por galón y ahora me preguntan que de dónde sale el valor. Cada vez que nosotros compramos un galón de diésel, yo nunca lo he comprado, pero cada vez que alguien compra un galón de diésel, el Estado colombiano, los colombianos le quedamos debiendo 6.000 pesos a Ecopetrol y nos toca girárselo apenas se acaba el mes. Expliquémosle al profesor Riveros cómo es la fórmula del diésel, porque veo que tiene un desconocimiento absoluto de esa fórmula. La fórmula del diésel comprende una parte al productor que se llama Ecopetrol, la mitad de la fórmula, un 25% de impuestos y un 25% de margen a los minoristas y a los mayoristas que lo distribuyen. Esa es la fórmula. O sea que cuando se paga el ACPM a 9.600 pesos, no es nada cierto lo que usted ha dicho de que le damos 6.000 pesos a los camioneros. De la fórmula, ¿usted dónde me saca los 6.000 pesos? Por favor, no diga eso porque confunde a la gente. Estúdiese la fórmula. Y le insisto, Héctor, en la parte del la producto, cuenta de Héctor, es que como va a subir 6.000 pesos y no ha subido 6.000 pesos, es 6.000 que le regalamos, sí, claro. Entonces ese es el cheque supuestamente que le giramos a cada camionero. Muy bien, Aurelio, los dejo. Yo creo que las posiciones están claras. Digo, esta es la discusión que va a tener el gobierno con los camioneros y seguramente así de interesante y así de caliente la discusión alrededor del precio del diésel y el ACPM. 8:48 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ELN ataca el oleoducto Caño Limón Coveñas estando en un diálogo de paz. ¿Qué está pasando con esta guerrilla? Sobre esto habla el alto comisionado para la paz, Oti Patiño. En este momento está congelada por voluntad de ellos y poniendo condiciones frente a para reanudar las conversaciones. En la práctica no hay mesa. Incluso, digamos, el último ciclo no fue una mesa, sino fueron 7 días en los cuales, digamos, salió el acuerdo 28. Pero hasta ahí no más. No se han dado de nuevas reuniones de tal manera que está congelada. Y por el otro lado, frente al tema del cese al fuego, que se pensaba que era necesario o era conveniente prorrogarlo,
de alguna manera ellos suspendieron la asistencia al mecanismo de monitoreo y verificación desde octubre del año pasado. Ellos han hecho algunas exigencias y de alguna manera han venido incumpliendo totalmente, digamos, la mayoría de los acuerdos. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Mientras el gobierno, a través de la Superintendencia de Transporte, dice que no es cierto que haya escasez de medicamentos y entonces hace visitas sorpresas a esos dispensarios para confirmarlo, las asociaciones médicas, sobre todo de enfermedades particulares, advierten lo contrario. Primero fueron medicamentos para la epilepsia, después para enfermedades huérfanas y hasta el cáncer, luego para enfermedades de alto costo y ahora la noticia está en los medicamentos para tratar hepatitis C. La denuncia la hace el representante de la Cámara, Andrés Forero, que dijo falta de medicamentos de los pacientes de hepatitis C crónica. Indígenas de norte de Santander de los UBA se tomaron la planta de gas de Ecopetrol en Gibraltar, en el oriente de Colombia. Protestan por lo que consideran un incumplimiento de compromisos del gobierno. Richard Quiñones. Así es, Néstor, muy buenos días. A esta hora, 25 miembros de la comunidad indígena UWA están concentrados en la entrada de la planta de gas de Gibraltar en Toledo, aquí en norte de Santander, como bien lo dice usted. Están pidiendo la presencia de una comisión del gobierno nacional para atender algunas demandas como saneamiento básico, entrega de tierras e inversión social. Impiden las operaciones, es decir, la entrada o salida de vehículos y en particular no permiten la salida de 15 trabajadores que están dentro de esta planta. ¿Pero por qué es tan importante esta planta? Abastece a cerca de 500,000 usuarios de los departamentos de Santander, norte de Santander y Antioquia, que aquí se produce cerca de 38 millones de metros cúbicos de gas domiciliario o gas natural. Esta planta está ubicada a 6 horas de la ciudad de Cúcuta, es decir, a 199 kilómetros de la vía que comunica a norte de Santander con Arauca y Boyacá. Las autoridades de ese municipio y también del orden departamental están tratando de mediar para poder lograr concluir con esta protesta. Sin embargo, los manifestantes se oponen y piden la presencia de una comisión del gobierno nacional. Richard, gracias. 8 de la mañana, 51 minutos. Se está confirmando el viaje más largo del Papa en su pontificado. A esta hora, desde Europa, con los anuncios del Vaticano, el Papa se prepara para este viaje 12 días por el sudeste asiático, inclusive Indonesia. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y Indonesia, que es el país más grande musulmán que existe en el planeta, por lo tanto es un gran desafío para el Papa Francisco. Parte el lunes, son 12 días en total por 4 países del sudeste asiático. Primero va a Indonesia, donde va a estar del 3 al 6 de septiembre, en Papúa Nueva Guinea, luego y después en Timor Oriental, el único país católico de todos los que visita porque esa fue una colonia portuguesa, y finalmente va a la ciudad-estado de Singapur. Este viaje estaba previsto para el año 2020, pero claro, fue el tiempo de la pandemia y tuvo que suspenderse, y el Papa lo quería reprogramar, pero sus asesores no querían que viajara porque claro, hay preocupación por su edad, tiene 87 años, hay preocupación por su salud. Recordemos, él habitualmente se desplaza en silla de ruedas o con ayuda de un bastón, tuvo una operación abdominal el año pasado y también ha tenido una gripe hace poco que lo obligó a suspender uno de esos viajes, pero dicen que el Papa siempre quiere ir un poco más lejos y quiere seguir adelante con sus viajes, por lo tanto parte el próximo lunes a este viaje por 4 países del sudeste asiático, uno de ellos el más importante país musulmán, el país musulmán con más habitantes, que es como se conoce Indonesia, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la Esta es Blue, más que radio. Mañana sábado, Ricardo, comienza el Mundial femenino, el sub-20, ¿no? Mañana comienza, partido inaugural será Camerún-México. Camerún-México a las 3 de la tarde en el Campín, y es una doble jornada en el estadio de la capital del país, porque tendremos en juego de fondo a las 6 de la tarde Colombia frente a Australia. ¿Cómo está el estadio?
el estadio está a punto. La verdad es que antes de entregarle a la organización de FIFA, a la burbuja FIFA, la estructura del estadio, y ¿sabe algo? No solamente el estadio, los escenarios complementarios, el Campincito, Tabora, el estadio de techo, bueno, varios escenarios. Realmente el IDRD, hay que decirlo, hizo una muy buena labor de ponerlos a punto. Me da la impresión de que boletas ya están agotadas. Para el partido inicial, sí. Bueno, yo intenté mañana son 2 partidos. Bueno, para el doblete de mañana. ¿Y una boleta 2 partidos? Sí, porque usted automáticamente ingresa al estadio, podrá disfrutar de la doble jornada. Para acompañar el debut, el arranque de Colombia, no hay boletas, el estadio va a estar a reventar. Esta va a ser buen programa mañana. Y hay que ir, sí, Néstor, y es el momento, porque todos hablamos del fútbol femenino y tal. Espero que sea el momento de acompañar a la Selección Colombia, ¿no? Espero verlo allá, padre. Sí, estoy en eso, estoy buscando la boleta porque usted nada dice, de nada. Es hora de acompañar. No, pero yo voy a ir. Que Rego no tiene boleta, que no busque ya cortesía. Me dijo Rego que no, ya me zafó. Ese era un subliminal para que Rego. no busque cortesía. Sus intenciones ya me zafó. Sus intenciones son pedir cortesías. Obvio. 8:55 minutos. Doctor García, buenos días. Daniel García es el director del Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá, el IDRD. Doctor García, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Doctor García, ¿cómo está el Campín? ¿Cómo están las cosas para el Mundial Femenino a partir de mañana? El Estadio del Campín está ya en óptimas condiciones. Se hicieron todas las recomendaciones que exigió la FIFA y pues estamos listos para recibir mañana ese doblete y pues el partido inaugural de México, Camerún y obviamente después en el partido de fondo Colombia contra Australia. Doctor García, justamente, ¿qué pidió la FIFA? Es decir, ¿qué solicitud hizo a un estadio y a una ciudad como Bogotá para ser sede central de esta Copa del Mundo? Sí, básicamente fueron adecuaciones en el Estadio del Campín bastante sencillas, digámoslo así. El estadio ya había recibido una Copa Mundo en el año 2011, una sub-20 masculina. Entonces se hicieron unas adecuaciones especialmente porque es un campeonato femenino, entonces en camerinos y demás, pues para respetar, digamos, la privacidad de las jugadoras, la FIFA en esto es bastante estricta, entonces hicieron algunas adecuaciones en camerinos especialmente, para relajación de las jugadoras también, entonces hubo una instalación de tinas y un tema de accesos en donde se instaló una gramilla sintética pues para comodidad de las jugadoras en su desplazamiento y una serie de refacciones en tribunas y en palcos. Básicamente eso fue en el Estadio del Campín. ¿Instalación de tinas para las jugadoras? Sí, para la relajación de las jugadoras, sí señor. Ahora utilizan ese método tinas de agua para caliente, relajarse. Tinas de hielo. Entiendo que son de hielo, sí señor. ¿Eso en los camerinos? Sí señor, en los camerinos. Bueno, eso en cuanto al Estadio El Campín, pero ojo que hay varios escenarios alternos que también han requerido de adecuaciones y de ponerlos a punto para las diferentes selecciones que han llegado a la capital del país, director. Sí señor, también hicimos adecuaciones, estas sí, mayores en el Estadio Metropolitano de Techo. Allí, por ejemplo, se instaló una pantalla LED que va a quedar de manera permanente. El tema de conectividad muy importante en el estadio de techo. Esa fue una recomendación muy importante de la FIFA. Entonces se hizo todo el tema de redes, voz, sonido. Esto fue una intervención bastante importante que va a quedar para el disfrute de los aficionados al fútbol en Bogotá. También una intervención en la gramilla. Queda una gramilla híbrida, un 90% natural, 10% sintética. Se hizo una instalación a 16 milímetros de profundidad de una fibra sintética y esto la hace única en el país. Además, pues acompaña otro par de canchas en Sudamérica que también tienen este tipo de césped, de gramilla, que es en el Maracaná y en el Monumental de River. Entonces el estadio de techo va a quedar con una muy buena... en las mejores condiciones para este mundial femenino y además las intervenciones
van a quedar de manera permanente. Y por cierto, en el Estadio de Techo es donde más se juegan partidos en Bogotá. Sí, sí. ¿Hay todavía entradas disponibles, según la información que usted tiene, doctor García, para los partidos del Mundial Femenino Sub-20 en Bogotá? No sé exactamente en qué estado se encuentra esto. Esto sí es la Federación Colombiana de Fútbol. Yo creería que aún debe haber boletas disponibles. Están en tu boleta, entiendo. Pero realmente el dato exacto sobre capacidad, sobre venta de boletas, si es de la Federación Colombiana de Fútbol. Sabe que sobre ese punto, sí, Ricardo y director, vale la pena puntualizar. La gente de FIFA, que son los que tienen el comando central del evento, primero, para la jornada inicial de este sábado, oficialmente indican no hay boletería, pero para los demás partidos en Techo y también en el Campín, sí hay disponibilidad de boletería, no solamente en el expendio o la firma oficial, sino también a través de FIFA.com, donde la gente puede ingresar y adquirir, director, boletería para los diferentes juegos. Perfecto. Yo creo que en los demás, pues ojalá nos sigan acompañando. Es importante acompañar al fútbol femenino. Esto es el gran llamado que hacemos desde la Alcaldía Mayor, desde el IDRD. Es muy importante este campeonato porque es una gran apuesta por el fútbol femenino en Bogotá, en el país. Esto es un evento de país. También está Cali, Medellín. Entonces sí es un llamado a todos y todas a Doctor García, la inversión que hicieron en los camerinos, con las tinas y demás para recibir a las deportistas, ¿fue de cuánto y cuánto esperan recibir la ciudad por el turismo, por la gente que va a venir a ver estos partidos? Sí, se tiene una inversión en el Estadio Metropolitano de Techo de 8.140 millones. También se hizo una intervención importante en los diferentes campos de entrenamiento. Se dieron 5 campos de entrenamiento para esta Copa Mundial, que son los estadios en el Tabora, en el PRD, en Atahualpa, en Timisa y en el Campincito. Entonces fue una inversión de alrededor de 1.000 millones de pesos que obviamente quedarán también de manera permanente para el disfrute de los bogotanos y bogotanas. Esto no solamente fue